capítulo 12. Y quiero que usted en esta mañana tenga algo muy presente, tenga paciencia y que tenga todos sus sentidos puestos a esta enseñanza, porque es muy importante que usted pueda aprender, pueda comprender cómo Dios opera, cómo Dios quiere que ejerzamos los dones. ¿Qué son los dones? Yo el viernes estuve hablando fuertemente sobre la base de los dones. Los dones, para hacer un repaso rápido de lo que hablamos el viernes, dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo reparte a todos los cristianos. ¿A cuántos? A todos los cristianos le reparte dones. ¿Para qué son estos dones? ¿Son para usarlos para mí? No, son para usarlos para el cuerpo de Cristo. Son usados para que yo pueda cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Hay varias listas de dones. Hay dones ordinarios, dones extraordinarios. Hablamos de los dones ministeriales. ¿Sabe cuáles son los dones ministeriales? Para ir ya definiendo, los dones ministeriales es el de apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Esos son los dones del ministerio. Pero después hay otros dones del Espíritu, que son el don de la profecía, el don de lengua, el don de la interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de hacer milagro, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de continencia, el don de servicio. Hay muchos dones y vamos a ir hablando de todos esos dones y usted se va a sentir identificado con alguno de ellos. Ahora digo, ¿cuántos dones puedo tener? ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener varios? La palabra de Dios dice que uno puede tener, que el Espíritu Santo da los dones de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que la persona vaya a hacer. Por eso es muy importante, como dice, que dentro del cuerpo todos tenemos una función diferente. Amén. Por eso dice Pablo, no todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Amén. No todos fuimos llamados a hacer lo mismo. Porque cada uno tiene un don diferente, tiene un llamado diferente de parte de Dios para hacer eso que Dios quiere que la persona haga. Entonces yo tengo que descubrir cuál es ese don. Ahora, ¿qué importancia yo le tengo que dar al don? ¿Es importante el don? Sí, es importante porque es del Espíritu. Pero nunca poner el don por encima de la doctrina de la palabra. Primero la doctrina de la palabra y después el don. ¿Por qué? Porque la doctrina a mí me va a enseñar cómo usar ese don correctamente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces ya vimos la diferencia entre el don y el talento. El don es algo que da el Espíritu Santo y el talento es algo que Dios reparte cuando nosotros nacemos, que es la habilidad que recibimos por herencia de ciertos talentos. Pero el don es algo totalmente diferente. Es algo que nos ayuda a nosotros a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso por eso dice Pablo, dice que nosotros no tenemos que poner mal si de repente yo tengo el llamamiento para ser mano y otro tiene el llamamiento para ser ojo. Porque son funciones diferentes. Dice que dentro del cuerpo todos tenemos esa función diferente, pero todos nos ayudamos mutuamente. Amén. Todos nos ayudamos. Ahora, también tengo que entender que esos dones que Dios da es según la capacidad de lo que Dios quiere que yo haga. De repente hemos visto pastores que pastorean una iglesia con 5,000 personas. Dios le dio la capacidad para pastorear 5,000 personas. Ahora vemos pastores que tienen la capacidad para pastorear 20 almas.
esa persona nunca se puede sentir menos, porque está cumpliendo la misma función que el otro que tiene 5.000. Aquel tiene que trabajar con 5.000 y Dios le dio 20 a este. Son pueblos diferentes, son funciones diferentes, son momentos diferentes, son lugares diferentes, son lenguas diferentes, culturas diferentes, y eso lo va repartiendo el Espíritu según Él quiere. ¿Me doy a entender hasta acá? Es lo más importante. Yo le pedí a Dios hoy a la mañana: Señor, ayúdame a que se entienda esto, a que sea práctico, a que esto te quede grabado en el corazón, en la mente, en el espíritu, que puedas discernir, que puedas entender lo que el Espíritu te quiere enseñar esta mañana, que es sumamente importante. Y para comenzar, quiero leer 1 Corintios capítulo 12, lo leo yo, y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo dice: yo no quiero que ignoren el tema de los dones. Ignorar significa no conocer o no darle importancia. Muchas veces, a veces ignoramos en el tema de los dones en que no aprendimos bien el tema de los dones. Entonces tenemos cierta ignorancia en el tema de los dones y esto nos puede llevar a cometer errores. Y también, que hemos visto y que vemos, son horrores. Y esto es peligroso. Los horrores son peligrosos porque lastiman, porque hieren al cuerpo de Cristo, porque se hacen cosas indebidas que no corresponden. Y Pablo dice: yo no quiero que ignoren el tema de los dones, sino que nosotros tenemos que aprender correctamente cómo funcionan esos dones. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí Pablo está haciendo referencia al primer don, que no hay un orden correlativo de los dones. Hay otras listas que Pablo hace que empieza por otro lado. No hay un orden correlativo de los dones. Ahora, Pablo dice que los dones son dados según la gracia. Esto es el favor de Dios a tu vida. Y el primer don que Pablo habla es el don de la profecía. El don de la profecía. Y yo dije: Señor, ¿no podía ser el último don para hablar? ¿Por qué hablar del primero? ¿Sabe por qué? Porque es el don más controversial que existe. Es un don que yo lo conozco muy bien. Es un don que se habla por muchos lados. Mucha gente habla de la profecía. Mucha gente escucha gente que Dios me dijo, voy a un lugar donde Dios me habló. Ahora, la importancia de entender bien este don, para no cometer errores, para hacer lo sanamente y santamente correcto. Eso es importante. Entonces, cuando yo estudiaba este don, como lo he estudiado varias veces, yo creo que la palabra de Dios no deja duda con respecto a este don. No deja duda. Ahora la pregunta es: ¿por qué muchas veces se desvía esta enseñanza? ¿Por qué muchas veces la gente lo toma para el lado que quiere? Y nosotros tenemos que entender que cuando Pablo habla de los dones son muy paulistas, muy de Pablo. Pablo habla de los dones. El resto de los evangelios no hablan mucho de los dones, a excepto de Pedro, pero sí se habla mucho de la doctrina, se habla del amor, se habla del perdón, se habla de la santidad fuertemente en la iglesia. Y a veces la gente es como que enfatiza solamente en el don y no enfatiza en los demás, en tener una vida en santidad, tener una vida en aprendiendo la palabra de Dios. Pero sí, no, yo tengo el don y no necesito más nada. No.
Es importante conocer cómo opera ese don. Amén. Por eso me quiero tomar el tiempo necesario para poder hablarlo profundamente. Y sabe que he visto a lo largo de estos años muchos errores con respecto a este don. Muchos errores. Y Dios me ha mostrado y he aprendido muchas cosas a través de la palabra de Dios para conocer bien el pensamiento y el carácter de Dios con respecto a este don que vamos a dar comienzo en el día de hoy. Amén. Diga conmigo: don de profecía. Ahora, este don de profecía es igual que el profeta. ¿Saben lo que hace un profeta? ¿Usted tiene idea de lo que hace un profeta? El profeta lo que hace es hablar de parte de Dios, anunciar la voluntad de Dios y predecir lo que va a ocurrir de parte de Dios. Ahora, es lo mismo ese profeta del Antiguo Testamento a este don de la profecía. La palabra profecía viene de la palabra profeteia y significa algo que es fundamental, porque nosotros simplemente creemos que la profecía es hablar de parte de Dios y anunciar el futuro. Y no es solamente eso. La palabra profeteia tiene dos caracteres, dos niveles, dos lados. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? ¿Hasta ahora, hasta acá? Bien, ahora, ¿es lo mismo que en el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? Y es muy importante que usted escuche esto, porque después al final usted va a empezar a entender el porqué. En el Antiguo vamos a empezar cómo fluía o cómo operaba el ministerio profético en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta que hablaba de parte de Dios, su palabra, lo que él decía, era infalible. No era cuestionable. ¿Me entiende? Es como que usted hoy cuestione la Biblia. ¿La puede cuestionar a la Biblia? No, es la palabra de Dios. Antiguamente lo que el profeta decía era. ¿Se entiende? No había duda, porque el profeta lo que hacía era hablar de parte de Dios. No de parte de él, sino de parte de Dios, y nadie cuestionaba su palabra. Se cumplía a rajatabla lo que él decía. No va a llover, no llueve. ¿Se entiende? Era algo determinante que sí o sí sucedía. Por eso antiguamente el profeta se lo medía, que si él decía algo y no se cumplía, lo mataban. Ese era el requisito. Mire, si te decían, vos sos profeta, tenés que estar seguro de que Dios te llamó a ser un profeta. ¿Entiende? Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se movía solamente en tres personas. Se movía en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, pastor, ¿la gente no tenía el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo se posicionaba, se depositaba solamente en estas tres autoridades: en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. Por eso que el profeta podía hablar lo que Dios decía, porque él tenía el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Bien, hasta ahí vamos quedando claro, ¿no? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se movía por todos lados, sino que se movía en estas personas. También hay que entender que en el Antiguo Testamento la Biblia no estaba completa. No estaba completa la Biblia. Y usted piense que hace 2000 años atrás, la gente, la gran mayoría de las personas, no sabían ni leer ni escribir.
Entonces, ¿cómo las personas iban a entender lo que Dios quería decir si no podían leer? Entonces, el profeta era la Biblia audible de Dios. ¿Se entiende? Era la Biblia audible de Dios. Dios les hablaba, Dios le decía al pueblo, dice Dios que se arrepientan de sus pecados. Y todos se arrepentían. Dice Dios que se vuelvan de sus malos caminos. Dice Dios, ¿entienden? Y Dios les hablaba a través del profeta, el profeta Samuel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Daniel, el profeta Ageo. ¿Se entiende? Dios profetizaba y era la Biblia audible de Dios en ese tiempo. Era necesario, sí o sí, que Dios hablara de esa manera para anunciar al pueblo lo que Dios quería. Ahora, en el principio, Dios llamó al pueblo de Israel para ser el vocero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Entre todos los pueblos, Dios escoge a uno para que ese pueblo anuncie a los demás pueblos cuál es la voluntad de Dios. Y este era el pueblo de Israel. Podía haber sido el babilónico, el egipcio, podía haber sido otro pueblo, pero Dios eligió al pueblo hebreo para que predicara al mundo cuál era la voluntad de Dios. Después, Dios predica al mundo a través del mensaje de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Dios envía a su Hijo primero al pueblo. Después Dios envía a su Hijo a predicar el Evangelio. Y después de eso, Dios levanta por medio de Jesucristo a los apóstoles. Y esos apóstoles eran los encargados de llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Cuando los apóstoles finalizaron con el último apóstol, que es Juan, en la isla de Palmos, a los 94 años aproximadamente, la comisión de Dios, ¿para quién fue? Para la iglesia. Y la iglesia a partir de ahí tiene la responsabilidad en el mundo de predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Está claro? Primero el pueblo de Israel, después Jesucristo, después los apóstoles y por último, ¿quién tiene el deber? La iglesia. Decile que está a tu lado, vos, decile. Amén. La iglesia, la que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ahora, es importante, y en esta mañana estoy enseñando. Esto es el don de enseñanza. Es importante entender esto. Cuando uno tiene el don, es claro, es sencillo y todo el mundo entiende. Eso es importante, amén. Ahora, muchas veces, a veces las personas creen que tienen un don cuando realmente no lo tienen. Ahora, fíjate esto. Hay un don que es el don, ahora vamos a seguir con el don de la profecía. Hay un don que es el don de servicio. Ahora, digo, ¿quién tiene el deber de servir? Todos. Decirle que está a tu lado, todos tenemos el deber de servir. Todos tenemos que servir porque Dios dice que todos debemos servir. Pero hay personas que tienen el don de servicio. El don de servicio es la palabra diácono o diaconisa, proviene de servicio. Ese es el don de servicio. Todos tenemos el deber de servir, pero hay gente, esto lo puede discernir muchas veces la iglesia, lo puede discernir el pastor. Hay gente que vos ves que tiene el don de servicio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué sabes que tiene el don de servicio? Porque tiene hormigas en el trasero. No se puede quedar quieto. Está en la iglesia y quiere hacer. Apenas se convierte y ya está. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Y quiero ayudar. Y quiero hacer esto. Un típico Miguel. Miguel tiene el don de servicio. Es infalible poder no darse cuenta de que Miguel tiene el don de servicio. Ahora, ¿por qué? Porque él siempre quiere hacer algo. Siempre quiere ayudar. Vos lo decís,
Miguel, hoy te quedas sentado y es como que lo estás castigando, lo estás mandando a la hoguera, lo estás ahorcando porque él no se quiere sentar, él quiere servir. ¿Entiende? Ahora, hay un don extra, hay más allá del servicio que todos nosotros tenemos, que a veces algunos dicen, hay que venir a limpiar la iglesia, y hay gente que viene con fuerza, pero hay otro, como Mari, como Vivi, que vienen, que les gusta. ¿Por qué? Porque hay un don en su vida. Eso ahí usted puede ver que hay el don, amén. Aquellas personas que vos le decís, hermano, hay que venir a ayudar, y viene, porque hay que servir. Pero hay otro que ni siquiera le tenés que decir que ya lo está haciendo. Ahí te das cuenta que esa persona tiene el don de servicio. ¿Está acá conmigo? Denle un aplauso al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Ahora, es importante entender que hay dones que ya no están activos y hay dones que sí están activos. Y esto es importante porque nosotros no podemos, nunca podemos violar la palabra de Dios, anular la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate una cosa, es importante entender esto. Cuando hablamos de los dones del ministerio, los dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hay dos dones ahí, que es el de profeta y el de apóstol, que hoy ya no están vigentes. Y la pregunta es, ¿por qué? Sí está el don de profecía, pero no el ministerio profético. El ministerio profético es esa persona que se para y dice, yo soy profeta. Eso es peligroso. Y vamos a verlo por qué. Mire, dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, poneme Efesios 2:20, y vamos a leer lo que dice. Y dice, edificados, escuche bien, sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Y profetas. Diga conmigo fundamento. ¿Sabe lo que significa la palabra fundamento? Bases. Las bases. Ahora, las bases se hacen cuando usted va a hacer un edificio, primero hace ¿qué? Las bases. Y después sigue construyendo hacia arriba. ¿Usted en el quinto piso puede poner bases de nuevo? No. Las bases se ponen ¿cuándo? Una sola vez y listo. Ahora, Pablo dice, edificados, la iglesia, sobre el fundamento. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, la base de ese fundamento, Jesucristo mismo. Seguime el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Las bases están puestas y después ¿qué hace? El edificio. Ahora, ¿quién eran estos fundamentos? Los apóstoles y profetas. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos esto? Porque fundamentos no se pueden volver a poner. Hay gente que dice, y hoy está mucho el mover apostólico y profético. Mucha gente dice, no, aquel es profeta, aquel es apóstol. La Biblia dice esto, y escuche, Pablo dijo, yo soy el último apóstol. La iglesia católica romana, ellos dicen que el Papa Francisco es el último apóstol. Pero Pablo dijo, yo soy el último. Es el último, no hay otro. Ahí termina. ¿Por qué? Porque tenían una función. La función del profeta en el Antiguo Testamento tenía una función. ¿Cuál era la función? Hablar de parte de Dios, ¿para qué? Para que quedara registrado todo lo que decía en la Biblia para que nosotros pudiéramos aprender. Después vinieron los apóstoles, que el apóstol tiene que ver también parecido al profeta. ¿Por qué? Porque el apóstol recibe la revelación y también la expone, como hizo Pablo, como hizo Marcos, como hizo Santiago, ¿me entiende? Ahora quedó expuesta. A partir de ahí queda la construcción de la iglesia. No se puede volver a levantar apóstoles y profetas porque ya los hubo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles.
¿Y cómo sabemos que es el último también de los profetas? ¿Quién es el último? ¿Quién es el último de los profetas de oficio que existieron en la Biblia? Hay mucha gente, vos ves por internet, gente que dice yo soy profeta, yo soy profeta, yo soy profeta. ¿Cómo podemos decir que es profeta si la Biblia dice todo lo contrario? Dice en Lucas 16:16, en Lucas 16:16, el mismo Jesús dijo esto. Y dice así: la ley, Antiguo Testamento, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eran hasta cuándo? Eran, no es, no serán, sino era hasta cuándo. ¿Qué Juan es ese? Juan el Bautista. Jesús dijo que el último profeta es ¿quién? Juan el Bautista. ¿Entiende eso? Ahora si viene alguien y dice yo soy profeta, pará. Entonces Jesús se equivocó. ¿Jesús está errado? No, porque a mí me dijeron. No importa lo que te dijeron, importa lo que dice la Biblia. Usted no tiene que creer en el hombre, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Porque el hombre te puede decir cualquier cosa. Se comió un puchero un día de verano y al otro día le reventó el hígado y te dijo cualquier cosa. Pero usted tiene que creer en la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Cristo? El último profeta eran hasta Juan. Jesús dijo hasta Juan. Ahí termina. Ahí se termina. Ahora, Pablo habla del don de la profecía. Y acá viene la otra cara de la profecía. Y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios lo que dice. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12, dice, no ignoréis, no seas ignorante respecto a los dones. Porque si usted es ignorante respecto a los dones, va a venir cualquiera y te va a decir, Dios me dice que te diga. Y usted le va a creer. Por eso es peligroso. El otro día escuchaba a un pastor hablar y decir que en su iglesia hay una mujer que es profeta y se levantó en medio de la congregación y dijo, estoy viendo, Dios me está diciendo que están descendiendo los carros de fuego, agáchense. Como que si el carro de fuego te iba a pegar, ¿entendés? Estaban volando, entonces vos te tenés que agachar. Y la gente se agachaba. También escuché por ahí que una mujer se levantó y dijo, Dios me dice que el domingo que viene todos vengan vestidos de rojo, porque es la sangre de Jesucristo. Ahora digo, ¿qué tiene que ver eso? Acuérdese que los dones son para la edificación. ¿En qué te edifica a vos venir de rojo a la iglesia? ¿En qué te edifica a vos que te agaches porque el carro te va a pegar en la nuca? Y saben las cosas que se han dicho. ¿Por qué? De repente un suponer, ¿no? Porque el deseo. De repente hay una hermana que está sola en la iglesia y hay un hermano que está solo. Entonces se levanta un profeta y dice, Dios me dice que esa va a ser tu mujer. Es peligroso eso. Entonces dice, bueno, nos tenemos que casar porque el profeta lo dijo. ¿En qué parte de la Biblia un profeta le dijo a alguien, casate con esta porque es de Dios? En ninguna parte. ¿En qué parte de la Biblia dice que vengas vestido así? ¿En qué parte de la Biblia te dice, Dios me dice que tu mujer la vas a conocer tal día y va a venir con un pañuelo en la cabeza? Y justo la abuela de 70 años ese día vino con el pañuelo en la cabeza y vos dijiste, esto es de Dios. Lo dijo, no me queda otra. ¿Me entiende? Eso es una ridiculez, una estupidez. Hay gente que ha dicho, Dios me dice que te separes de tu marido. Dios me dice que abandones a tu esposa. Digo, eso es re diabólico. Porque usted no puede meterse en un área tan sensible. Amén. Y le voy a explicar el porqué de eso. Eso no tiene nada que ver con la profecía. Amén.
Porque la profecía que daban en el Antiguo Testamento era otro tipo de profeta. Amén. Eran personas guiadas por el Espíritu Santo, puestas por el Espíritu Santo para decir cosas que no se equivocaban, pero no pavadas. Amén. Ahora, el último de los profetas, dice la palabra de Dios, que era Juan. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Se acuerda que yo le dije al principio que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre los reyes, sacerdotes y profetas? Si de repente, ahora el Espíritu Santo, ¿sobre quién está? Sobre toda la iglesia. Sobre todos los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. De repente, vení Priscila, vas a ayudarme. Priscila es nueva, ella aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces yo agarro y le digo, mira Priscila, Dios me dice que te diga esto. Que dejes de tomar la leche chocolatada con tantas galletitas, porque te va a hacer mal. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si yo le digo lo que el Espíritu Santo, Dios me está diciendo, ¿qué le estoy diciendo a la persona? Vos no tenés el Espíritu Santo. Dios a vos no te habla. El tema es este, mírame Priscila. Dios te habla tanto a vos como a mí. Y si a mí Dios me reveló que estás haciendo mal algo, yo lo que tengo que orar para que el Espíritu Santo se lo revele o ella pueda abrir su mente y entenderlo. ¿Me entiende? Porque si yo le digo de parte de Dios algo, yo estoy anulando el Espíritu Santo que está en la persona. Antes el profeta tenía que hablar porque la gente no tenía el Espíritu Santo. Pero hoy que tú tienes el Espíritu Santo, dice la palabra que el que nos guía, ¿quién es? El profeta, ¿no? No, tenemos el profeta que nos está... El profeta en el Antiguo Testamento guiaba a la gente. Digo, ¿cuál es la función del profeta ahora? ¿Guiar a la gente? No, porque dice la palabra que el que te guía, ¿quién es? Entonces es fácil que ella venga y me diga, ¿qué dice Dios para mi vida? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? No, Priscila, vos tenés el Espíritu Santo. Orá a Dios. Gracias, Priscila. Orá. Que Dios te hable. Porque si ella viene a mí, ella nunca va a ir al Señor. Nunca va a buscar la revelación en oración, en comunión, en santidad con Dios. ¿Me entiende? Entonces es fácil ir al profeta. Es como ir al brujo. Es como ir al brujo. Quiero saber el futuro. ¿Querés saber el futuro? Orá. Ahora, eso es lo más importante que vos tenés que hacer. Por eso dice la palabra que la profecía más segura es la Biblia. Amén. Bien. Entonces sabemos que el oficio del profeta, diga conmigo, ya no está. Cuando alguien te venga a profetizar, ojo. Amén. Decirle, mirá que el pastor me enseñó la Biblia. Amén. Ahora, sabemos que el don profético sí está vigente, porque dice Pablo que está ese don. Ahora digo, ¿qué es ese don profético? ¿Qué es ese don profético? Muchos cristianos pueden, escuche bien esto, muchos cristianos pueden sentir el deseo de comunicar un pensamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo, amén. Y este don de la profecía, muchos pueden tener este don y el deseo es de comunicar un pensamiento del Espíritu Santo, un pensamiento. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el profeta lo que decía era determinante, no se cuestionaba. Pero hoy el don de la profecía es hablar una revelación o una iluminación a la revelación de un pensamiento del Espíritu Santo. Amén. Como decir, hermano, volvete a Dios. ¿Me entiende? Porque uno le está hablando un pensamiento del Espíritu Santo.
Dios quiere que vuelvas a orar. Dios quiere que te vuelvas a su casa. Eso es el don de la profecía. Ahora, esperemos un cachito. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Ahora, ¿qué es este don de la profecía? ¿Qué es? ¿Predecir el futuro? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? ¿Qué más? Dice predecir el futuro. El profeta del Antiguo Testamento, su función principal era predecir lo que iba a suceder. Ahora, la función principal del don profético, ¿qué es? La edificación, la exhortación y la consolación. Si yo le digo a alguien con quién te tenés que casar, yo no lo estoy edificando, no lo estoy exhortando ni lo estoy consolando. Le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Y yo no me puedo meter en eso. ¿Me entiende? El que va a profetizar tiene que edificar, exhortar y consolar. Ahora, ¿qué es el don de la profecía? El don de la profecía es anunciar la palabra de Dios revelada al pueblo. ¿Sabe qué es un pastor? Un profeta. Porque habla la palabra de Dios revelada. Él es un profeta. Un pastor está haciendo o cumpliendo una función en el don profético. Por eso el pastor tiene el don de enseñar, el don de profetizar. ¿Por qué? Porque edifica, exhorta y enseña. ¿Está acá conmigo? Ahora, ¿bajo qué parámetros? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué es lo que puedo decir? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Siempre el don de la profecía debe estar sujeto. ¿Qué tiene que estar? Diga conmigo, sujeto. El don de la profecía tiene que estar sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios. Nunca el don de la profecía es traer algo nuevo. Porque si yo voy a decir algo nuevo, significa entonces que la Biblia no está completa. ¿Cuándo se termina? Por eso Juan, el apóstol Juan dijo, nadie agregue y nadie quite. Porque el que agregue o el que quite caerá ¿en qué? En maldición. Nadie puede agregar ni nadie puede quitar. Entonces de repente yo digo un suponer. Dios me mostró y me dijo que hay demonios. Digo, ¿está bien eso? ¿Lo dice en la Biblia? ¿Dice en la Biblia que yo tengo que decir que en esta ciudad hay demonios? No, porque la Biblia, si no, entonces yo le tengo que agregar y poner Apocalipsis 25 y poner... El Señor dice que en la ciudad de La Plata hay 3 demonios. ¿Me entiende? Yo no puedo decir eso, porque yo estaría agregando. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el don de la profecía tiene que estar pura y exclusivamente sujeto a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que yo puedo profetizar tiene que estar ¿en dónde? ¿En dónde tiene que estar? Dios me puede me puede el Señor entregar iluminación a una revelación de la palabra y eso se llama palabra revelada en el momento justo. La palabra de Dios tiene muchas. Y de repente la palabra de Dios dice, no cometas adulterio. Amén. Entonces yo agarro, Dios me revela, me muestra y yo voy y le digo a Iván, Dios te dice, no cometas adulterio. Está en la Biblia. Le traje la palabra justa en el preciso momento, justo e indicado. ¿Me entiende? Ahora, Iván, Dios me dijo que no uses más esa camisa. ¿Está en la Biblia eso?
¿Me entiendes? Dios me dijo que te cases con fulano. Dios me dijo que te levantes a las 5 de la mañana. ¿Está en la Biblia eso? No. Eso es puro invento mío. ¿Me entiende? Por eso el don de la profecía, la persona tiene que conocer muy bien la Biblia. Si no conoce la Biblia, habla gansadas. No habla de parte de Dios. Amén. Ahora, dice, para la edificación, para la consolación y para la exhortación. Amén. Ahora, el don de la profecía debe estar sujeto a la profecía. Debe estar sujeto a la palabra. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 12, ya voy terminando, 12:6. Mire lo que dice Romanos 12:6. Y dice así. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese. ¿Qué tiene que hacer el que tiene el don de la profecía? ¿Conforme a qué? A la medida de fe. ¿Sabe qué significa esa medida de fe? No significa la medida de cuánto vos crees. Esa medida de fe significa a la medida de la fe que fue escrita en la palabra de Dios. Esto usted lo puede buscar en cualquier referencia bíblica, en cualquier estudio bíblico. Usted se va a dar cuenta que en el original, medida de fe no está hablando en cuanto yo creo. No, dice que se debe usar conforme a la fe que fue escrita en la palabra de Dios. ¿Está acá conmigo? Amén. ¿Debo usarlo en qué parámetro? Amén. Debo hablar según la palabra que ya que existe. Amén. Amén, iglesia. Nadie se puede levantar con una revelación nueva. Nadie, nadie. Ahora, el don de la profecía es la iluminación a la revelación, es la iluminación al entendimiento de la palabra de Dios. Ahora dice en 1 de Corintios 14:28, dice así. Escuche bien esto. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto habla del don de lenguas. Que el don de lengua uno no puede, dice que si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Callarse. Vio que a veces ahí en las iglesias todo el mundo habla en lengua, todo habla en lengua. No. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué significa esto? ¿Usted cree que el profeta en el Antiguo Testamento esperaba ser juzgado por la gente? No, era imposible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno hable, 2 o 3 o la congregación juzgue que lo que está diciendo viene de la palabra de Dios.